Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Aquí al programa han venido de todo tipo de profesiones: músicos, deportistas, tatuadores, psicólogos. Pero el día de hoy tengo un invitadazo que, en pocas palabras, salva vidas poniendo en riesgo la suya. Miguel Benavente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Caps? Bien, aquí, gustoso de estar aquí contigo. Qué genial que jalaste, güey. Salud, salud. Salud. Qué bueno que me hayas invitado, digo, me da mucho gusto después de tanto tiempo. Miguel Benavente, para ponerlos en contexto, es bombero. Y efectivamente, pues, quiero platicar del tema contigo sobre ti. Tengo varias preguntas, Sí. pero antes de irme como tal a las preguntas, quería preguntarte ahora sí que de tu apellido, güey, Miguel Benavente. ¿Por qué tengo esta pregunta? Bueno, eh, Miguel y yo estudiamos ya hace mucho tiempo, hace ¿qué? Como más de 12 años. Sí, 2 años. Estudiamos la prepa. ¿Qué es lo que pasa? En algún momento yo recuerdo que venía con un familiar, creo que era mi papá. Veníamos pasando por la estación de bomberos de aquí de San Luis. Y yo le comenté, en la prepa hay un chavillo que trabaja aquí. Y me dice, no me digas que es de los Benavente. Y yo me quedé así como de, o sea, qué raro, ¿no? O sea, sí le dije, sí, exactamente, se apellida Benavente. ¿Cómo está cómo llamarlo, güey? Ese vínculo en general de los Benavente aquí en San Luis con los bomberos en general, güey? Fíjate que es una historia larga, Ajá. pero es una historia muy padre. Ok, Hace muchos años se generaron varios incendios en San Luis Potosí. ok, Uno muy conocido fue en una ferretera, en Los Arcos y Piña. Entonces ahí empezaron a ver la necesidad de que hacían falta bomberos. ok. Y dijeron en la Cámara Nacional de Comercio, oigan, pues necesitamos poner bomberos. ¿Quién se hace cargo? Y voltearon y dijeron, no, pues don Antonio Benavente. Él siempre anda ayudando a todos. Ok. Era el mecánico de todos en ese tiempo. ¿Qué años me estás hablando, más o menos? Híjole, te estoy hablando entre los 40 y 50. Hola, no, entonces Sí. ya tiene un rato. Sí, Don Antonio Benavente. don Antonio Benavente así es. Él es mi tío abuelo. Entonces, él empezó a incursar ahí en la parte de los bomberos. Lo mandaron a capacitar primero al ejército. El ejército le dio como rangos militares. Ok. Hicieron comandantes, capitanes. Y mi tío lo que hizo fue, a ver, carnales, vénganse, vamos a ser bomberos. Primos, ¿quién jala? Amigos, vénganse. Y empezaron a armar el pequeño grupo de bomberos. Ok. Entonces ahí fue donde empezó, en donde toda la familia se empezó a meter al ambiente de los bomberos. Y pasaron los años. El cuerpo de bomberos oficialmente se inaugura en 1951. Ok. En el año del 51 donan un camión de bomberos y dicen, pues órale, a partir de aquí comenzamos con el cuerpo de bomberos. ¿Fue donación externa o fue...? Fue una donación que fue parte de la Cámara Nacional de Comercio. Ajá. Y un representante de la Cámara Nacional de Comercio tenía contacto con el presidente de la República, que en ese tiempo, no recuerdo bien quién era, pero él dijo, órale, vale, entramos. Y la presidencia de la República en esos años compró un camión de bomberos. Ya. A finales de 49 y el 51 estaba llegando el camión. Excelente. Y ya de ahí toda la familia se fue metiendo. Ahí, generación tras Ahí se fue generación. metiendo generación tras generación. Llegó un momento en donde mi papá, comandante Adolfo Benavente, que es el actual bombero, comandante de bomberos de la ciudad de San Luis, Al día de hoy. él toma el mando. Él trabajaba en una ferretería igual que toda la familia. Y llegó un momento, si no me falla, fue en el 96. Ok. En el 96 se crea un patronato de bomberos. Ese patronato de bomberos dice, yo administro los recursos. Yo te consigo a ti dinero para que funciones. Y tu trabajo, Adolfo, le dijeron a mi papá, es administrar el cuerpo de bomberos, o sea, dirigirlo. Tú eres cargo de las operaciones. Ok. Entonces, desde el 98, mi papá se hizo cargo de las operaciones del departamento de bomberos. Chingón. Y a partir de ese momento, ahorita mi papá lleva 55 años de servicio. Entonces, prácticamente mis hermanos, crecimos en una estación de bomberos. Y en ese momento dijimos, yo quiero hacer esto. Me dices mis hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 3 hermanos. Somos 3 en total. Y los 3 se metieron de lleno. El más grande de vez en cuando iba. Ok. No tanto. Mi hermano del medio actualmente es uno de los jefes de operaciones. Ah, chingón. Él es encargado de los 2 turnos y de las actividades de mantenimiento. Y yo soy encargado de capacitar a todo el personal voluntario y administrar el voluntariado.
Ok. Por ejemplo, mi hermano es bombero de paga y yo soy voluntario. Yo lo hago de lo que me gusta. Sí, claro. Exactamente. Justamente te quería preguntar de ese tema, güey, de los voluntarios. Pero antes de eso, tú dices que desde pequeño comenzaste a crecer, veías todo este pedo, ¿te gustó? Sí. ¿En qué momento tú recuerdas o que ya te sentías como que estabas haciendo algo, alguna labor? Tal vez no necesariamente yendo pues, a los incendios o mil y un cosas que hacen, pero que tú ya estabas ahí en la estación echando la mano en algo que tú dices, en este momento que ya comencé, yo siendo... Fíjate que mis inicios sí, pues como desde muy chiquito crecí en una estación de bomberos, Ajá, pero pues no podía ir a los servicios, no podía meterme a las emergencias. Hay un departamento que es el Departamento de Prevención de Incendios. ok, ¿Qué hace el Departamento de Prevención de Incendios? Va a las escuelas, tienen un pequeño perro dálmata como un peluche que se llama Sparky y dan pláticas. ok. Entonces yo tenía 12 años y a los 12 años ya me decían, tú agarra el dálmata. Y tú no hablas, pero nada más mueves la cabeza sí o no. Y ahí fue cuando me empecé a meter a bomberos. Y comencé en esa parte, en la prevención, de cómo enseñarle a los demás niños, cómo evitar que te quemes, cómo evitar que quemas a tu casa, que conozcas al bombero. Porque el clásico es el bombero de, vaya, apaga el incendio y Sí, se acabó. sí. Pero son muchas más actividades. Entonces, más o menos como a los 12 años, yo empecé a meterme de lleno. 12. A los 12, así es. Nice. Cuando tenías el peluchito, ¿tú te escondías o lo traías así en la mano? Es como un títere, haz de cuenta que traes el perrito aquí. Ok. Y aquí lo mueves y, por ejemplo, decía uno de los oficiales, a ver, Sparky, ¿tú juegas con cerillos? Y ya nada más era mover la cabeza sí o no. Y en otras ocasiones era, a ver, Sparky, ¿tú sabes quién de los niños, por tu olfato, agarra cerillos? Entonces ya me tenía que ir con los demás niños y jalaba la cabeza por dentro del títere. Sí. Y prácticamente hacía como si estuviera gruñendo. Ok. Entonces ya los niños se quedaban así de... Y curiosamente 2 o 3 veces la atiné. Ya. Entonces sí se quedaban así como que... Las maestras decían... Oye, ¿cómo fue? ¿No los traumabas así Sí. como de cómo supo? Sí, no, o sea, sí quedaban así. Sparky supo que ver. Sparky me dijiste, ¿verdad? Sparky, sí. Aquí también hay una pregunta random. ¿Por qué existe este clichezazo del perro dálmata Clásico. en los bomberos en Mira, general? hablan mucho y todo comienza en los bomberos de Nueva York. Ok. Los bomberos de Nueva York fueron digamos que de los primeros cuerpos de bomberos en Estados Unidos. Pero en ese tiempo traían las carrozas y traían caballos. Ok. Entonces, ¿qué era? Un perro dálmata es demasiado juguetón. Ladra mucho. Entonces, ¿qué hacían? Salía un incendio y mandaban al perro dálmata al lado del camión de bomberos, que era la carroza con el caballo. Sí. ¿Y qué hacía el perro dálmata? Pues simplemente avisaba que iban a pasar los caballos y correteaba al caballo. O sea, era el... Sí, prácticamente, exactamente. Era la sirena. la sirena. Iba advirtiendo a los demás, pero además como que correteaba al caballo. Ya. Para que el caballo sintiera la presencia del perro dálmata y decía, órale, vámonos. ¿Por dónde? Ese es el cliché del perro dálmata. O sea, qué chingón. O sea, De ahí surge. tiene su razón de ser. Sí, exactamente. Wow. Qué chido. Y fue muy padre. También, mientras que estaba muy chico en la estación de bomberos, teníamos un perro dálmata. Y se llamaba Sparky. Y ese perro, por ejemplo, cuando yo estaba en la primaria, mi primaria estaba a 3 cuadras de la estación de bomberos. Ok. Entonces, a veces mi papá salía a un servicio o una emergencia y ya sea alguno de los muchachos iba por mí. Pero si salía otro servicio, ese muchacho se iba al servicio. Ok. Pero había alguien que siempre iba a recogerme a la escuela y era el perro dálmata. Neta. Sparky, yo salía a la 1 de la primaria y estaba ahí esperándome y ya lo acariciaba y ya me llevaba bueno. a la estación. Y como ahí donde están los bomberos es una avenida grande, Sí, claro. en ese tiempo no había tantos semáforos. Ahí el perro dálmata ya se pedaba y además le gritaba yo al del teléfono y el del teléfono salía a cruzarme la calle para evitar que me fuera a llevar un coche. Sí, claro. ¡Qué genial! Sí. Ahorita que me estoy poniendo a pensar que me dijiste de que la estación está en una avenida grande, les quedó genial porque, o sea, esa avenida grande y aparte es esquina. Sí. O sea, le sirve mucho, es funcional esa... Sí, ahí salimos para todos lados. Ha sido una gran ventaja. Hubo un tiempo en donde tuvimos problemas. Porque una administración del municipio llegó y dijo, vamos a cambiar el sentido de las calles. Y fue cuando cambiaron el sentido de Coronel Romero. Ya. No sé si recuerdas que hubo un tiempo que era doble sentido. Sí. Y lo cambiaron en un solo sentido. Y eso nos afectó un chorro. Pero ya nos acostumbramos. Tenemos que adaptarnos Sí. a los cambios, a los años. Entonces, fue un cambio que hicimos. Excelente. Regresando al tema de Sparky, pero de Sparky de verdad. Sí. Digo, yo como todo niño en la primaria, obviamente me llevaron alguna vez ahí a la estación y pues yo fui a Sparky, güey. Sí.
Y después, años después, pues te conocí. O sea, cuando estudiábamos en la prepa, en algún momento fuimos ahí contigo a la estación. Mi pregunta es, ¿era el mismo Sparky? Era el mismo Sparky. ¿Neta? Sí. ¿Y el día de hoy? Sí. Ahorita ya falleció. Ok. De hecho, el día que falleció fue un día raro. Fue un día que hubo un motín muy grande en la pila. Ok. No sé si lo recuerdas. Esa vez estuvimos en el incendio y pues el perro por la edad estaba esperando a que llegara mi papá para despedirse de mi papá. No, lo escuchó por un radio y de repente el perrito pues ya. Y ya nomás le hablaron los muchachos. Jefe, fíjese que Sparky acabó de fallecer. Ya. Y ya en ese ratito pues nos fuimos por él y lo enterramos en una estación de bomberos. Ahí está Sparky ahí. Ok. ¿Cuántos hay aquí en San Luis? Estaciones de bomberos son Ajá. 8. ¡Oh, hay 8! Son 8 Yo estaciones conocía de 2 esas más. Sí, son 8. Sí, la última se abrió en pandemia, Ok. en el 2021, que es la estación que está en la carretera 57 por Los Lagos. Ya. Esa fue la última. Cerrando el tema de Sparky. ¿Ya tienen un nuevo Sparky? No, ya no. ¿Y ya no van a querer tener? Fíjate que quisimos tener algún otro perro. Ya no era un dálmata. Ok. Fue un perro que conocí en una construcción. El perro me seguía mucho. Y dije, pues vente, no te puedo llevar a mi casa, pero vamos a la estación de bomberos. Ya. Se fue a la estación de bomberos, pero el perro pues era mil amores. Ah, ya. Entonces se fue a 2 cuadras de la estación. Y en 2 cuadras de la estación pues conoció a una perrita y ahí lo adoptaron. Ya de vez en cuando paso y lo veo y el perro muy bica, pero pues estaba feliz en una casa. Ok. Porque también en la estación de bomberos sí es complicado. Sí. Porque entramos, salimos y quién lo cuida. Sí. Entonces sí ya es complicado. Ahorita mencionaste el tema de la pandemia, güey. En general, ¿qué te digo? Vamos a hablar nada más del 2020, a inicios de marzo, vamos a poner a diciembre, güey. Sí. Que fue cuando más o menos la gente medio entendió y sí se calmó. Se calmó. ¿Ustedes sí notaron como o sea, el porcentaje bajó de... Bajaron unos tipos de servicio, Ok, pero aumentaron otros. ok. Porque, por ejemplo, nos aumentaron mucho fugas en tanques de oxígeno. Oh, Sí, porque se abrían las válvulas de seguridad, porque les daba el calor, entonces ya era un servicio nuevo Sí, que estábamos claro. atendiendo. ya. O, por ejemplo, algunos casos complicados, en donde paramédicos de la Cruz Roja o del Secretaría de Salud, del CRUM, nos hablaban de, oye, es que tenemos un paciente grave, no lo podemos sacar por su peso, por las condiciones del edificio, échenos la mano. Y ya íbamos a ayudarles a los paramédicos a sacar a algunos pacientes. Ya. Sí. Cuando se complican, por ejemplo, ese tipo de casos, literal, ¿cómo le hacen? O sea, ¿lo sacan del edificio como se debe de sacar a una persona o, no sé, montan cosas afuera? Dependiendo. Hay algunas ocasiones en donde sí tuvimos que armar un sistema con cuerdas, porque que vivía en un departamento y que ese departamento, la escalera estaba muy reducida, entonces teníamos que armar sistemas de cuerdas desde la azotea Claro. y bajarlos por el exterior del edificio. Ya. Entonces sí hubo varias. Volviendo a tocar el tema de las fechas, ¿cuál es? Esto estoy casi seguro que ya lo tienen ustedes bien ubicadito. ¿Cuáles son las fechas más propensas a que haya, o que ustedes que ya sepan así de que en estos días va a haber servicios? Ahorita que comienza la primavera, se aumentan la gran cantidad de incendios en terrenos baldíos, forestales. Famoso conocido esta temporada por la Sierra de San Miguelito, Claro. que el fin de semana se prendió. Y en diciembre. En diciembre los cohetes, a la gente le gusta quemar el dinero con juegos pirotécnicos y es cuando nos aumentan mucho los servicios. A partir de esta cultura que ya ha bajado mucho, ¿se ha notado o todavía es como...? Sí, se ha notado. Te puedo decir que, por ejemplo, en el 2020 atendimos de la noche del 31 para amanecer el primero, fueron 299 servicios. ¿What? 299 servicios. Estuvo complicado para nosotros porque prácticamente andaba un bombero por camión. Yo te puedo decir, por ejemplo, en nuestro caso como familia, siempre nos juntamos, cenamos como a las 11, porque sabemos que a las 12 va a comenzar la fiesta. Entonces comemos a las 11 y nos vamos a la estación. Y por ejemplo, mi papá ya sea que agarra un camión o se queda en el teléfono ayudando al telefonista. Okay. Mi hermano se va en un camión con un voluntario, yo me voy con otro voluntario y además los compañeros de todas las estaciones. Por cada estación en teoría hay entre 3 y 4 bomberos. Okay. Entonces no nos damos abasto. Comparado con este año el 31 que pasó, tuvimos aproximadamente 50 servicios. Ah, no, sí fue... Entonces fue una gran variante. No, sí, fue el 25%. Sí, el 25%. No marches. Ahorita que dijiste que me pusiste el ejemplo de tu papá de que ayuda a recibir llamadas. Al día de hoy,
sigue habiendo un porcentaje considerable de bromas o gente de mala leche que marque nomás. Sí, sí ha disminuido un poco. Ok. Una gran ventaja. Bueno, no es ventaja ni desventaja, pero todos esos maldosos ya marcan al 911. Ah, ok. Sí, Ya. no directamente a bomberos. Sí. Cuando nos marcaban directamente a bomberos era así de, órale, vámonos, hablaron que esto. Y terminaba siendo en broma. Pero la desventaja es que al momento que marcan hacer bromas al 911, saturan las 3 líneas de emergencia de policía, Cruz Roja y bomberos. Entonces ya batallas para que entre tu llamada. Sí, claro. Si tú quieres reportar algo, ya entra ese conflicto. Que desmadre. ¿Cómo se manejan ahí las cuestiones de las llamadas? Por ejemplo, todo mundo, los que están ahí en la estación, bueno, hay quienes reciben la llamada. Así es. Cuando llega así el servicio, como dices, ¿cómo se dividen? ¿Cómo saben quién tiene que ir no sé, cuántos van a ir a cierto servicio Sí. y por qué? Mira, hay grados en las estaciones. Ujú. Normalmente en una estación encuentras al jefe de estación, Ajá, encuentras a un bombero maquinista. ok, El jefe de estación puede manejar y el maquinista también maneja camiones. Y hay 2 bomberos, un bombero y un ayudante. ¿Sí? Prácticamente. Entonces, dependiendo del tipo de incendio, que si nos hablan, es que se quema una casa, también analizamos la zona. Oye, que una casa por zona de Morales. ok. Ahí decimos, no, que hay departamentos y hay casas grandes, entonces váyanse 3 bomberos. Y un maquinista quédese por si se ocupa la pipa y vaya a responder. Ya. Prácticamente así es. También entra la clasificación de tipo de emergencias. Si es un incendio, pues todos los bomberos estamos entrenados y es nuestro perfil básico para combatir un incendio. Ok. Pero que ya es una emergencia de rescate vertical o un rescate en espacio confinado o una emergencia con un material peligroso, ya hay algunos bomberos que tienen una poca mayor de experiencia Ok. o están certificados en esos temas. Y están distribuidos en las 8 Están estaciones. distribuidos en las estaciones, así Ya. es. Al día de hoy, ¿tú tienes más o menos la cifra de cuántos bomberos hay aquí en San Luis Potosí? Sí, actualmente bomberos de paga son 45 bomberos de paga. Ok. Tenemos una déficit de 15 vacantes. Y en bomberos voluntarios estamos llegando ahorita a los casi 89 voluntarios. Ya. Ahora sí, vamos a platicar eso del voluntarismo. ¿Cómo se maneja? O sea, sí, es voluntario, la gente llega, pero ¿hay algún momento en donde, por ejemplo, a alguno de ustedes le echen el ojo y dices, ¿te ocupamos? O alguna cosa así como para que ya sea de plantas y así le podríamos llamar. Sí, fíjate que sí. Normalmente tú como entras cuando llegas de voluntario, Ujú. ya dices, oye, me interesa ser voluntario. Ok, perfecto. Gracias por querer venir, Ok. pero te vamos a pedir que te metas a la academia de bomberos. Sí, claro, tienen. Sí, entonces la academia de bomberos para los voluntarios la hacemos los sábados. Tú dices que los capacitas, ¿no? Es correcto. Yo soy el encargado de capacitarlos. Entonces, nos los llevamos ahí y ahí vamos viendo su desarrollo. Y de repente, por ejemplo, tenemos una vacante y hay el presupuesto para cubrir esa vacante. Es, oye, ¿no te interesa ser bombero de paga? Si te interesa, vente. De que Sí. ya le viste potencial. Exactamente. Porque son muchos factores los que tienes que evaluar para una persona que tenga potencial. Tiene que ser decidido, pero también tiene que ser un poco temeroso. Porque aquel que llega como el valiente, pues puede ser que termine en lesiones o yo me las sé de todas. O no termine. Sí, o no termine exactamente. Entonces sí tienes que evaluar muy bien el compromiso. Y más Claro. que nada el compromiso. Claro. Porque no vas a hacer un trabajo fácil. Se ve muy fácil en las películas, en la serie de Chicago Fire se ve muy chido. Pero Sí. sí es parte, pero también es práctica y trabajo. Ok. Por ejemplo, estuve escuchando algunos entrevistas a bomberos, bla, bla, bla. Y coincidieron algunos en que decían que cuando ustedes entran a un lugar que está en llamas, hay como una regla, o no me acuerdo cómo le llamaban, que entran 2 y salen 2, una Así es. cosa así. Sí. Es para estarse echando la mano, o ¿qué hace uno? Es un clásico, nosotros lo utilizamos como cae uno, caemos todos. Entonces, es un trabajo en equipo. Ya. La misma normativa de bomberos te dice que mínimo deben de ir 2 bomberos. Ujú. Entonces, si entran esos 2 bomberos son los mismos que van a salir. ¿Sí? No se puede quedar nadie atrás. Nada de que es que se me acabó el equipo de aire antes que a ti y yo me salgo primero, no. Aguantes. Entramos juntos, salimos juntos. Se te acabó el aire, si el otro traía más aire, no me importa, me voy a salir contigo para no dejarte solo. Ok. Y así prácticamente es 1 a 1. Te estoy viendo cómo estás tú y tú me estás viendo cómo estoy yo. Mm. Si veo algo diferente, ¿sabes qué? Algo está mal, vámonos para atrás.
No nos vamos a arriesgar. Algo también estaba viendo que ustedes cuando entran es entrar agachados, ¿no? O sea, lo más al suelo posible por el calor tiende a subir. Todos ahora sí que todo lo que puedan llegar a inhalar también sube. Entonces, como que en la parte de abajo, en teoría, es más seguro. Sí. Ya. Sí, es correcto. Ese es normalmente, pues todo el humo que tú ves de un incendio es un combustible que no se ha quemado correctamente. ¿Sí? Entonces, tienes altas temperaturas. Si tú haces algún movimiento también en la parte de arriba, en los humos, le inyectas oxígeno, generas varios fenómenos. Nosotros lo conocemos como rollover o flashover, que son explosiones de humo o explosiones de fuego. Entonces, si tú generas una condición, puedes hasta generar que el incendio sea más grande. Claro. O ponerte en peligro en ti. Eso ya, ese tipo de conocimientos ustedes pues lo van adquiriendo, ¿no? O sea, van viendo qué onda. Pero no toda la gente lo sabe. O sea, no. un ciudadano común es raro que sepa así como muchas cosas. Y ahí es cuando pasan ese tipo de también podría llamarlo clichés, que también salen en las pelis, en donde de repente, no sé, hay aceite y llegan y le avientan, o sea, aceite quemándose, llegan, avientan agua y en vez de apagar, se hace más grande, así es. En todo este tiempo que tú has sido bombero, ¿tú has notado que sí se ha propagado esta que le llaman la cultura de prevención o sigue siendo igual? Fíjate que en algunas partes la cultura de prevención sí funciona, pero es mucho de educar a la gente. Tienes que prácticamente, por ejemplo, te puedo decir, para mucha gente el bombero es ve y avienta el agua y listo, se acabó el incendio. Pero sin embargo es mucho estudio. Piensan que para ser bombero es nada más ir a aventar agua, pero es estudio. ¿Cómo aventar el agua? ¿Cuándo aventar el agua? El caso que tú platicaste ahorita del aceite es algo muy común y es un servicio común. A pesar de que hay miles de videos y salen todas las noticias, pero la gente lo sigue haciendo. Okay. Pero la cultura de prevención se hace mucho desde la casa o desde las mismas industrias. A veces en las industrias uno da cursos y dicen, oye, es que dame un curso para mi industria, para mi empresa. Pero uno termina dándoles ejemplos de sus casas. Okay. Para que la gente voltee ese chip de, caray, entonces esto puede pasar en mi casa. Sí. Un ejemplo, el clásico 5 minutos de electricista. Creo que a todos nos ha pasado el 5 minutos de electricista. Claro. El de, tengo que poner un foco acá. Tengo un cable, pélalo y así ponlo. Y ya haces tu arreglo y ya tienes tu foco. Pero a lo mejor no checaste el calibre del cable o el tipo del foco. Y de ratito te va a generar un cortocircuito. Entonces es esa parte del exceso de confianza que sale mucho. Ya. Qué bueno que ahorita dijiste lo de... pusiste de ejemplo la electricidad en sí. Estamos acostumbrados a escuchar de que hubo fuga de gas, de que el niño estuvo jugando con cerillos, como dices, güey, con encendedores, bla, bla, bla. Pero sí, de lo que estuve investigando un poquito, sí, un porcentaje muy grande que provoca incendios tiene que ver mucho con la electricidad, ¿no? Sí. Por cosas que no están bien hechas y... ¿no? De hecho, es la principal causa de incendios. Sí, los riesgos eléctricos es de las principales causas de incendio, tanto en el hogar como en la industria. Ya. ¿Por qué? Dependemos de la electricidad. La electricidad es un recurso que siempre estamos ocupando, que vamos a poner luz por acá, que necesitamos conectar esto, que hay que conectar lo otro. Sí. Pero se nos olvida el mantenimiento. ¿Sí? Ponemos una instalación eléctrica en nuestra casa y se avienta 30 años y nunca nos preocupamos por revisarla. Nadie nunca. A menos de que se vaya la luz. Luego se bota el fusible y sale el 5 electricista, los 5 minutos de electricista. Vas, subes, bajas la pastilla y ya. Pero no revisas bien tu instalación. No traes a un experto. Claro, güey. Y eso genera la principal causa de incendios. Wow. ¿Cuál es una causa extraña, pero que llega a pasar que provoque un incendio? Fíjate que la más extraña que hemos visto es que un animal se descomponga. Y arde. Sí, haz de cuenta, si tienes los 3 elementos, los 3 elementos para que se genere un incendio es oxígeno, combustible y calor, una chispa. Entonces imaginemos una ratita que se mete en un almacén donde hay mucho calor, hay la cantidad adecuada de oxígeno y entra en descomposición, el animalito se empieza a inflar. Llega un momento en donde va a tronar y genera los 3 elementos, ¿sí? El mismo calor del animalito, el del cuarto, el oxígeno, y genera una combustión. Sí, claro. Y, o sea, y el hecho de que se hinche y se inflame es también porque por dentro ya creó gases, ¿no? Exactamente, es una combustión. Mira qué raro. Entonces es uno muy extraño. Casi no pasa, pero
hemos visto, aquí han tocado muy pocos, pero te das cuenta y te quedas de, órale. Es como de esto, es de película. Sí, exactamente. Te sorprendes. Ok. Bomber, ¿ustedes tienen algún tipo de, fuera de las capacitaciones como tal, de entrenamiento físico especial? Sí. Parte dentro del entrenamiento de bomberos se divide en tres partes. Ujú. La parte teórica, la parte práctica y la parte física. Sí. Las normativas de bomberos para entrenamiento te marcan que un bombero tiene que tener una buena condición. Ahí les puedo decir, podemos estar gorditos, como me ven ahorita, pero tenemos condición. Ok. ¿Sí? Y son circuitos estilo CrossFit, Ah, ya. pero con cuestiones de bomberos. Ok. ¿Sí? De que carga porrones de espuma, estiras mangueras con presión, carga escaleras. Funcional, Sí, funcional todo. exactamente. Es todo funcional. Es todo funcional. Y también muchas veces es maña. Ah, Te también. acostumbras a trabajar con el equipo, entonces ya ves cuál es su mañita del equipo para que tú no hagas tanto esfuerzo. Claro. ¿Sí? Como de utilizar la herramienta que tienes. Es correcto. ¿Cómo es la frase esta de work smart, not hard? Sí, De- exactamente. Prácticamente es deja que el equipo haga sus cosas y tú ejecuta las cosas. Manéjalo. Sí, Ajá. exactamente. Ya. ¿Llevan algún tipo de terapia para fortalecerse mentalmente o algo así? Fíjate que no tanta. Lo que nosotros aplicamos es entre nosotros platicar las cosas y tratar de desahogar. Es una parte que Oh, ya. justamente este fin de semana platicaba con otro elemento. Queremos hablar con un psicólogo para que ese psicólogo nos apoye. Acabamos de pasar por una situación difícil, no sé si supiste. Un compañero, un gran amigo murió en cumplimiento del deber Ok. a finales del mes de febrero. Y quieras o no, a todos sí nos baja el ánimo, nos da motivación para seguir luchando por él, porque él amaba este trabajo, pero también necesitamos esa ayuda. Claro. Porque quieras o no, sí cargamos traumas, sí tenemos algunas cosas detrás que a lo mejor la gente no ve. Yo lo puedo decir que a mí me caracterizan siempre por siempre estarme riendo, siempre estar sonriente, pero a veces no saben lo que uno Sí, trae claro. adentro. ¿Sí? Y sí es algo que queremos trabajar mucho, porque ahí va a mejorar el trabajo del bombero. Ok. En cuestiones gubernamentales no les ayudan en eso, así como de, no sé. Nos dan algunos cursos, nos dan algunas preparaciones, son básicas, pero sí requerimos un poco más de eso, mm, porque es mucho trabajar con situaciones complicadas. Siguiendo con el tema de gobierno, sí tienen más apoyos, o sea. Híjoles, voy a ser muy sincero, Ujú, hay gobiernos que apoyan mucho, hay gobiernos que no apoyan mucho, ya. hay unos que están intermedio. Lamentablemente las autoridades no se han dado cuenta que el servicio de bomberos es algo fundamental para la ciudad. Por supuesto. Es algo fundamental, es algo de los servicios básicos que debería tener la ciudadanía. Pero en algunos estados, en algunos municipios, no se han dado cuenta. Te podría decir que así, hablando a nivel de la República Mexicana, no nomás a Luis Potosí, la mayoría de los cuerpos de bomberos que existen son voluntarios. Mm, Te puedo decir que a lo mejor existen en toda la República Mexicana 15 cuerpos de bomberos que dependen directamente de un municipio de un estado. Y te puedo decir que 80 son voluntarios. ¿Sí? Que esos 80 cuerpos de bomberos voluntarios tenemos que andar buscando con iniciativa privada y con el gobierno de, oye, échame la mano, ayúdame, ponme una parte de recursos, consígueme otra parte de recursos. ya. ¿Qué apoya más? ¿La iniciativa privada o...? Es una balanza, fíjate. Hay mucha iniciativa. Yo diría que sí, un poco más la iniciativa privada que las autoridades. Ok. Me dices que también depende mucho del gobierno. ¿Has notado algún patrón del por qué cierto tipo de gobierno sí los apoya y por qué cierto tipo de gobierno no? Yo te podría decir que es porque no está establecido en la ley. Oh, para Sí, comenzar. para comenzar, los cuerpos de bomberos no existimos en ninguna ley. Sí, o sea, no aparece. Te aparece el servicio de policía o el servicio de protección civil, Ujú, pero bomberos no te aparece. ya. Nosotros trabajamos mucho de la mano con protección civil. Haz de cuenta que protección civil debe ser la parte preventiva. El educar a la gente a hacer ese juego de no hagan esto, Claro. ayuden a preparar esto. Y nosotros como bomberos, cuando alguien ya no le hizo caso al de protección civil, tendríamos que entrar nosotros. Pero lamentablemente, pues el apoyo del gobierno, como no está establecido en la ley, pues los bomberos no existimos. Mm. Esa es la realidad. En cuestiones de asegurarse ustedes, qué tan complicado puede llegar a ser? Es muy complicado. O sea, para asegurarnos, por ejemplo, como bomberos se maneja desde administraciones ya muy pasadas, un seguro en caso de muerte para bomberos,
con una cantidad, no recuerdo ahorita la cantidad, pero existe. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a buscar, sí es complicado. Ya. Sí es complicado porque la aseguradora dice, no, pues tú eres propenso Sí, claro, es a que directo. te pase algo. Claro. Exactamente. Y lo mismo pasa con nuestros camiones de bomberos. Oh, por supuesto. Sí, No con lo no, no con lo nuestros sabía. camiones de bomberos es muy difícil que una aseguradora diga, órale, te lo aseguro. Sí. Estos últimos años, algunas aseguradoras han dicho, órale, va, te aseguro el camión de bomberos. Pero tenemos varios camiones que no están asegurados. Entonces es mucha destreza del conductor, de bombero, cuidarse a sí mismo y cuidar a las otras personas cuando va a una emergencia. Ya. Porque existe ese riesgo. Sí, por supuesto. Los camiones, ahorita que estamos hablando de las herramientas, los camiones son herramientas para ustedes totales. Así es. ¿Cada cuándo ustedes están renovando este tipo de equipos? Híjoles, mira, en teoría la norma dice que cada camión de bomberos se debe de renovar de 10 a 20 años. Ok. 10 dependiendo su kilometraje y si todavía es poco, pues puedes darle otros 10 años de vida. Para que su máximo sean 20 años. Nosotros como bomberos, nuestro camión más nuevo que tenemos es modelo 2001. 2001. Así es. Sí, son los dos camiones más nuevos que tenemos que son 2001. Más o menos cuántos tienen aquí? En total, los recursos de camiones son 63 camiones de bomberos Ok. que están en servicio Sonis. Igual repartidos. Que están repartidos, que van desde camionetas utilitarias como pickups, camionetas de ataque rápido, que es una camioneta que trae un tanque de 1000 litros de agua, que es la primera en llegar. Motobombas, la unidad motobomba prácticamente ya es un camión grande, que trae un tanque de 4000 litros y una bomba un poco más grande. Camiones cisterna, camiones de rescate, camiones escalera, ambulancias. Ya. Mira, justamente te iba a preguntar eso así de que cuántos tipos hay, pero pues ya me dijiste un chingo. Que sí están muy completos ustedes, güey. Sí. Ahorita, güey, que, bueno, no sé si has visto, pero ya ha habido así comunicados de que tal vez haya cuestiones aquí de sequía. ¿Ustedes han tenido ya problema con eso? Sí, sí hemos batallado. Se ha tenido problemas, digo, afortunadamente, pues tenemos en nuestras mismas estaciones algunos almacenamientos. Entonces tenemos grandes aljibes, entonces esos aljibes nos ayudan a suministrar, pero sabemos que en algún momento vamos a tener Claro. el problema. Más o menos, por día, ¿cuántos servicios salen? Mira, servicios deben de salir vámonos entre 15 y 20 Ok. servicios al día. Ahora, de esos, vamos a decir 15. De esos 15, si los podemos clasificar, ¿cuáles son? Así que tú digas, estos tienen un mayor peso y estos tal vez fueron como más tranquilones. Mira, digamos que el más tranquilón o el más común o el que tenemos más son fugas de gas. Oh, directamente. Es el que más hay. Pero sin necesidad de explosión, sin necesidad Sin de necesidad de fuego. explosión, exactamente. Nomás como Sí. que captan y... Siempre en las llamadas es, ok, ¿dónde está fugando? Entonces el mismo telefonista te empieza a hacer preguntas. Y a veces la gente se desespera. Es que está fugando. Pero el bombero te empieza, ok, ¿de dónde está fugando? ¿Cómo está fugando? Para determinar si es urgencia ir. Para tomarlo como una prioridad Claro. importante, rápida. O ver qué podemos hacer. Muchas veces el bombero te va a dar conversación, ok, lo tiene en el patio, perfecto. Póngale un trapo húmedo donde está saliendo el gas. Y el camión llega en 5 minutos. ¿Sí? Ese es el más común, la fuga de gas. Y ya tenemos, pone tú que de los 15 servicios, 5 son incendios en casas. ¿Ya avanzados? Ya son incendios grandes. No tan grandes, pero sí son considerados, ya es una casa. Claro. Nosotros lo clasificamos como conatos o incendios. El conato para nosotros va a ser que el terreno baldío que se prendió, que no representó un costo muy grande. Una pérdida. Y ya un incendio va a ser una casa. Sí, claro. Sí. Porque ya genera un riesgo. Tenemos a veces llamadas hasta de las papeleras que están en las esquinas. Ajá. De que el maldocito llegó y le aventó el cerillo y ya se prendió. Sí, eso sí está medio gacho. Sí. O supongo que también entra en ese ejemplo la gente que utiliza el cerillo, lo apaga, entre comillas, y lo así. avienta al bote. El cigarro. Ándale. La colilla del cigarro. Es el clásico. Te acabaste tu cigarro y a lo mejor eres de los educados que no lo tira al piso, pero ves el bote y lo avientas al bote. Pero pues queda caliente. Y te genera el incendio. Sí. Es como de, no, pues ya no lo apagué. O según yo lo apagué, pero pues ahí quedó. Sí, exactamente. Ya. Ahorita que me dijiste lo del trapo húmedo que le ponen al gas, digo, ayuda, supongo, a retardar como mucho Sí. la propagación. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Cómo funciona eso?
Mira, haz de cuenta que el gas tú lo tienes en una fase líquida dentro ¿sí? del tanque. Sí. Sí, entonces cuando empieza a salir el vapor. ¿Qué es lo que haces tú? Le pones un trapo húmedo y lo que va a pasar es que se va a congelar ese trapo. Ah, Y te ya. va a generar un pequeño taponcito Sí. temporal en lo que llegan los bomberos. Sí, ya en lo que llegan. Sí, y eso te va a evitar a que se haga más grande. Nice. Eso es lo que ayuda. Apúntenle. Sí, es un buen tip. Ah, Nunca le echen cemento, nunca le echen cal, nunca le echen jabón. ¿la gente le echa los tanques de gas? Ha pasado. Tuvo una fuga y le eché cemento para que no saliera ya. Y ustedes de... Y con el tiempo, pues, se genera otra condición, hasta una explosión por el exceso de confianza. O, por ejemplo, agarran el jabón en barra y dicen, mételo como si fuera pasta. Como para tapar. Sí, para taparlo. Entonces, hay un clásico. Si tú quieres saber si tienes una fuga de gas en tu patio, si te huele a gas, prepara agüita con jabón, haz espuma y colócalo sobre el tanque de gas. Y va a hacer burbuja, se va a inflar. Claro. Entonces ahí te das cuenta Ya si lo tienes ubicas. una fuga o no. Así es. Y tipo, y por ese mismo de cultura que se ha dado, la gente dice, pues así. Échale jabón, sí. Exactamente. Que ¿ustedes cómo manejan los turnos de trabajo? Los turnos de trabajo como bomberos de paga están 24/24. ¿Ok? Trabajan un día, descansan un día. Y en el aspecto de voluntarios prácticamente te acomodas tú a tus tiempos y necesidades. Por ejemplo, yo como bombero voluntario, yo trabajo de 6 de la mañana a 4:30 de la tarde. Uh-huh. Después de las 4:30, a veces me voy 1 hora, 2 horas a la estación de bomberos o estoy al pendiente con mi radio y ya ahí estoy escuchando. Si se ocupa ayuda, me muevo. O los fines de semana de cajón todos los sábados, estoy en la estación de bomberos. Ok. Y por ejemplo, los voluntarios que dices que es como más a su criterio. No a fuerzas, pero sí les tienen que avisar a ustedes así más o menos un rango de tiempo que... Sí, por ejemplo. O sea, no es como que digan, ahorita tengo tiempo libre, me voy a lanzar. O así como, ya me aburrí, ya me voy. Sí, no, fíjate que cuando eres bombero nuevo, que estás en entrenamiento, yo sí te exijo, oye, me tienes que cumplir 30 horas en cada una de las estaciones. Ok. ¿Sí? 30 horas durante el periodo de 1 mes y medio. ¿Para qué? Porque eso como voluntario te va a ayudar, va a ser práctica. Sí, por supuesto. Sí, es como pues tus prácticas profesionales. Vas a empezar a ver, vas a trabajar con los bomberos que ya tienen más experiencia y vas a agarrar esa experiencia. Okay. Pero ya además, los demás voluntarios ya graduados que ya tienen sus años de experiencia, es prácticamente el tiempo que tú te acomodes. Ahora, me estás diciendo que los de paga son 24/24, ¿verdad? ¿Necesariamente las 24 horas tienen que estar alerta o tienen estación, hay dentro de la estación algún lugar en donde puedan descansar? Sí, dentro de la estación de bomberos, se hace cuenta, tienen su cama, tienen su sala, tienen su televisión. Entonces, cuando es hora de dormir, a las 9, 10 de la noche, los muchachos se ponen a dormir. Ok. Descansan. Si sale un servicio en la madrugada, en ese momento suena la alarma, se prenden las luces y tienes que salir. Pero también es como criterio tuyo, de que si dices tengo sueño y me voy a descansar, o si tienen horario de que dices... Sí es un horario. Okay. Porque, por ejemplo, nosotros decimos para que un bombero haga buen su trabajo tiene que estar bien comido y bien descansado. Lúcido. Sí, exactamente, tiene que estar bien. Por ejemplo, las actividades comienzan desde la mañana, entran a turno a las 9 de la mañana, y a las 9 de la mañana reciben el turno, revisan las unidades que están en condiciones. Ponle tú que a las 10:30 están sentándose a desayunar entre todos. Mientras que, digamos, por ejemplo, vamos a la estación central, la de Mariano Jiménez. Son 5 bomberos. 4 bomberos se ponen a revisar los camiones y un quinto bombero es el que está haciendo el desayuno. Te tocó a ti hacer el desayuno, entonces prepara el desayuno para que a las 10:30 ya se sienten todos a desayunar. Tienen su hora de desayuno y ahí comienzan sus actividades, que son limpieza de la estación, limpieza de los camiones, mantenimiento de las unidades, todo ese tipo de cosas que normalmente uno haría en su casa. Sí, claro. Haz de cuenta que es lo que haces en la estación. Sí. En ese tipo de actividades también entra lo que decías de cuestiones de entrenamiento. Sí, también normalmente haz de cuenta que las actividades le llamamos fajina, que son todas las actividades de limpieza. Ok. Terminan a las 3 de la tarde. De 3 a 4 comen y de 5 a 6 pueden meterse ellos a estudiar y de 6 a 7 pueden entrenar. En algunas estaciones se tiene gimnasio, algunas otras no tienen gimnasio, pero los muchachos arman circuitos estilo CrossFit. Algo ahí, ya. ¿Sí? Y ahí se ponen a practicar. Okay. Ya para las 8 de la noche, 9 de la noche se dan su regaderazo y se van a dormir esperando que no salga nada en la madrugada. Claro. Para poder descansar tranquilos. Que si sale algo, pues tenemos que estar a darle. Exactamente. Claro. Ahorita que estábamos platicando de los voluntarios, que hay un punto en donde ustedes mismos pueden llegar a echarles el ojo y decir,
¿te interesa? ¿Te ocupo? Me pusiste el ejemplo de que está el valiente, se podría decir, pero no tanto, me dijiste, Sí. porque tienes que estar como Valeria, tienes que Exactamente. tienes que saber en qué momento actuar y en qué momento no. Exactamente. Y ya existe, o sea, digo, eso ya, el ejemplo que estamos poniendo es, ahora sí que el criterio del bombero que está a cargo, pero en general, ¿ustedes tienen algún protocolo en donde, por ejemplo, llegan a un lugar y sí está muy, muy agresivo a lo que van a atacar y dicen, no, Sí. y aquí se queda y solamente controlan? No sé si se Sí, de puede decir hecho, así. nosotros tenemos algo que conocemos como técnicas, tácticas y estrategias. Ok, ¿Ok? La estrategia te va a decir cómo hacerlo. ¿Sí? La táctica es verlo haciendo de esta manera y la técnica es hacerlo. ¿Sí? Entonces llega un momento en la parte técnica en donde te dice, puedes hacer una intervención. ¿Ok? ¿Tienes los recursos suficientes? ¿Defensiva o ofensiva? ¿Sí? Si tienes los recursos, agarra la defensiva y órale, vamos. Si no tienes los recursos, agarra la defensiva y protege lo que está alrededor del incendio. Si tienes los recursos, órale, vamos a la ofensiva, vamos a atacar. Existe dentro de esas mismas la de transición, que es, ¿sabes qué? No tenía los recursos cuando llegué, pero ya llegó el equipo, entonces cambiamos de defensiva a ofensiva. Y la última es la de no intervención. ok. Es cuando a lo mejor te dice, ¿sabes qué? No están los recursos apropiados, el edificio o la casa se puede colapsar y nos vamos a poner en peligro, entonces vamos a hacer un ataque desde afuera, no intervenimos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa ahí? O sea, tienen que esperar a... Pues esperamos, ya sea desde afuera, hacemos ataques al incendio. Si es un incendio, aplicamos agua desde afuera, hasta que el incendio se trata de apagarlo. Ujú. ¿Sí? No hemos llegado en San Luis Potosí mucho a ese Ese punto. punto, ajá. Siempre tratamos de entrar y conseguir los recursos para combatir las emergencias. Pero puede llegar un momento en donde, ¿sabes qué? Es más seguro no entrar. Ya. ¿Sí? Y hay una parte muy fea de los bomberos, donde si vemos que a lo mejor nosotros llegamos, evaluamos el edificio, si nos decían que había personas y vemos que ya no hay probabilidades de vida, pues no vamos a arriesgar a otra persona. Claro. Y es la parte fea del bombero, porque a veces no siempre podemos salvar a todas las personas. Sí, por supuesto. ¿Sí? Porque también está nosotros como personas y los demás. En ese tipo de casos, ¿cómo se puede llegar a poner la gente desde fuera con ustedes, güey? Fíjate que un clásico es la gente. Vuelvo al caso que te platicaba de que piensan que nada más es aventar agua. Y si ha llegado emergencias en donde la gente nos ataca, nos comienza a golpear, literal, nos ha empezado a golpear, a empujones, o bomberos no sirven para nada, o el clásico, bomberos, para eso les pagamos. Y nosotros quedamos de, El clásico, pues somos voluntarios, claro, ¿sí? Pero pues ahora sí que hay que tratar de hablar con la gente y hacerlos entender. por supuesto. Que es muy difícil hacerlos entender, ese sí punto te lo puedo decir. Pero tratamos de Y, por ir en ejemplo, esa parte. ¿cómo puedes hacer entender ahora sí que a un ciudadano cuando ya para ustedes es un protocolo que dicen, no se entra, o sea, no Es se que, puede? fíjate que es bien difícil. Lo que sí establecemos son zonas de seguridad. Ya, Por ejemplo, digamos que se está quemando una casa, llegan los camiones de bombero y seguridad pública municipal o el estado retiran a la gente. Y buscamos una condición segura para ellos y para nosotros. Entonces, de esa manera, al principio sí la gente va a estar ahí de, corre bomberos, apaga el incendio. Pero va a llegar un momento en donde llegan las autoridades, nos empiezan a ayudar y empiezan a alejar a la gente. Y esa es la forma que tratamos de que sea, de que sea más tranquilo. claro. ¿Sí? Que no siempre va a pasar. Ha pasado que también con los compañeros policías Sí, los agarran a los pobres y entonces ahí andamos batallando y ahí entre todos nos andamos defendiendo como podemos. sí, 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 es cierto. Y aparte con los polis supongo que también es más común, ¿no? O sea, que se vayan sobre Sí, ellos. exactamente. En general, ¿cómo es un traje de bombero, güey? Un traje de bombero, pues, primero es pesado, Ajá, ¿sí? Está compuesto de varias capas. Tiene una capa exterior que es el Nomex o Kevlar, que es lo resistente al fuego. Sí se quema, muchos piensan es que no se quema, pero sí se quema. Sin embargo, se quema muy despacio. Entonces te da el tiempo de que te lo quites. claro. En la parte de adentro tiene una parte que es impermeable, para evitar que los líquidos se absorban en el equipo y se resbalen. Y por último tiene una capa térmica, que hace que tu temperatura se mantenga, Ya, para evitar que tengas una descompensación dentro del incendio o cuando sales del incendio. Entonces el equipo prácticamente está compuesto de eso. Es un pantalón, le llamamos nosotros a la que es como chamarra, le llamamos chaquetón. ok, Son guantes, son botas, es una capucha que le llamamos comúnmente monja ajá, y su casco. ok, ¿Sí? Eso es lo que es como tal el equipo de bombero. excelente. Bomber, ni te he dado chance de que le des traguitos a tu... No, aquí.
¿A tu juguito? Aquí tranquilo. Dale. ¿Qué tal? Te iba a decir qué tan común. Lo que estuve medio investigando. ¿Es cierto que antes de que existiera la tecnología, los trajes en general, los bomberos de la vieja escuela entraban a los madrazos con ropa mojada, con ropa húmeda? Sí. Ok. Sí, anteriormente era, te vas a meter en incendio, mójate rápido y órale, dale. Sí, también se convirtió en un factor negativo, Ah, ok. porque empezabas a evaporar, empezabas a generar, pues el agua se evaporaba y empezaba a generar tu cuerpo resequedad. Entonces empezaba a generar un daño. O hubo un tiempo en donde los trajes de bomberos eran de cuero. Ah, ya. Entonces si el cuero no lo mojabas, se te calentaba mucho y se te empezaba a pegar la piel. ¡Oh! Entonces por eso los bomberos se mojaban, para evitar que generara esa condición. Ya. Pero digo, supongo que sí, si se mojaban, si realmente lo hacían, si nos vamos a la balanza, sí era más positivo que lo negativo que me estabas diciendo. Sí, es mucho más positivo. Porque es que antes era otra. Pues era una cultura de trabaja con lo que tienes y haz lo que puedas hacer con lo que tienes. Claro. Entonces, a mí me llegó a tocar todavía ver que bomberos llegaban y. Como no había trajes de bomberos, uno traía el pantalón, otro traía el chaquetón y otro traía el casco. Entonces, veías cómo los bomberos arriesgaban. Sí. Ahorita ya para nosotros es una ley que no sales de la estación de bomberos si no traes tu traje completo. Porque es tu seguridad. Y a huevo tienen que ya estar armados antes de salir. Sí. No es como que en el camino vayan así como de pásala y. No. Tú prácticamente en el camión de bomberos ya tienes que ir sentado, tranquilo, analizando lo que vas a hacer. Sí. Porque también es una molestia para el conductor. Imagínate, vas de copiloto y te vas poniendo el traje y le vas tapando los espejos. O Claro. de repente ya estiraste el brazo y ya le soltaste un cachetadón al compañero. Entonces, en teoría, a nuestro tiempo, haz de cuenta, se recibe una llamada, suenan el timbre, el que maneja va a la cabina para recabar la información. Domicilio, empieza a ver, que agarra el celular y empieza a buscar en Google, o tenemos los planos ya impresos ahí. Entonces empieza ¿En el camión o adentro? No, en la estación. Ok. Entonces el bombero rápidamente tiene que ubicar. Y en ese días que digas, ya me tengo que. O sea, el conductor ya sabe más o menos por dónde agarrar. Sí, exactamente. Él tiene que ver su mejor ruta. Y por ejemplo, ese tiempo es 1 minuto. Ya. Y la norma dice que uno como bombero se tiene que poner su traje de protección personal en 1 minuto. ¡Vámonos! Sí. Entonces es una parte muy padre. Entonces, mientras que él está viendo por dónde nos vamos, los que vamos a combatir el incendio, ya tenemos que estar afuera poniéndonos el equipo rápido para cuando salga el chofer, ya estemos arriba del camión. ¿Has hecho tus récords? Sí. ¿Cuánto traes? Normalmente me lo aviento 1:20 ya con el equipo de respiración autónoma. Porque, por ejemplo, la norma dice 1 minuto para el equipo de bombero. Claro. Y otro minuto para el equipo de respiración autónoma. Yo, mis últimos récords era 1:20, 1:36, todo el equipo completo. Ya. Con todo de respiración autónoma. ¿Sí? Si es el puro equipo, me lo he aventado en 46 y ya 50. Pero ese entrenamiento te acostumbras. Ok. Por ejemplo, pues uno que está ahí desde chiquito, pues lo hacía por juego ahí. Sí. Veías cómo se equipaba si ya uno se iba y se empezaba a poner ahí el equipo. A darle. Qué Entonces, chido. Ahorita que estabas diciendo de que agarran sus rutas y todo esto. Sí, me ha tocado ver cuando van camiones de bomberos a la chinga. Pero por lo general, sí es más común que yo vea, por ejemplo, ambulancias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y a qué voy a qué va mi pregunta, güey? Las ambulancias, pues yo he visto que apenas prenden la sirena y la gente que venimos en carros, todos solemos así como abrirnos y órale, que pasen esos güeyes y que se pasen rojos, no pasa nada, denle, o sea, Sí. vamos a frenarnos todos. ¿A ustedes lo respetan igual? Algunas veces sí, algunas veces no. Una ventaja de la ambulancia es que es más pequeña. Ah, para comenzar, sí es Entonces, cierto, güey. es más fácil que entre varios carriles entre los coches. Pero un camión de bomberos es mucho más complicado. Claro. Sí, porque es un camión de más grandes dimensiones. Las vueltas las tienes que dar más grandes. Entonces la gente se intenta, alguna parte de la gente se intenta moverse, pero tú te quedas igual. Claro. Porque acostumbran a hacerse a sus lados y dejarnos un pequeño carril en medio. Pero si tenemos un camión de los grandes, sí se batalla mucho. Sigue siendo, claro, güey. Sigue siendo complicado. Pero sí hay gente educada y hay gente que no. Está el clásico mexicano que me le pego atrás del camión para yo avanzar más rápido. Sí, sí. O el que se va adelante diciendo de, no, pues vámonos para que Que no me va a abra hacer el paso. me va a hacer sombra también, acá Exactamente. como. Claro. Sí, entonces sí es algo común. Son camiones. Bueno, muchas veces son vehículos grandes. Así es. Cuando es algún servicio en lugar, por ejemplo, de terracería o cosas así, ¿hasta qué punto puede llegar a entrar un camión? Lo que buscamos es que el camión entre lo máximo Full. posible al lugar del incendio. Por ejemplo, ¿qué nos llega a pasar en la zona centro?
la zona centro llega un momento determinado en donde el camión ya no entra. Entonces nosotros tenemos que bajar mangueras. Ya. Y hemos llegado a bajar hasta 500, 600 metros de mangueras para poder combatir el incendio. ¿Cuántos tiene el camión? El camión de bomberos por norma debe traer 400 metros de manguera. ¿Sí? De diferentes dimensiones. Entonces es bajar mangueras. Termina siendo más cansado para nosotros, pero pues es la necesidad. Sí. Y también pues el crecimiento de la ciudad ha cambiado bastante. Ya. Bueno, Bomber, llegamos a una parte que sí las quise poner como preguntas como tal, pero tal vez ya está un poquito como más fuerte, güey, se podría decir. Dale. Primero, a ti. ¿Cuál es el... Lo tenía en la pregunta como ¿cuál es el peor incendio en el que has estado? Pero en general vamos a quitar la palabra incendio, que tal vez sí llega siendo un incendio, pero ¿cuál es el peor servicio en el que tú has llegado a estar? Yo creo que el peor servicio fue hace poco donde falleció mi compañero. El de finales de febrero dijiste, ¿verdad? Sí, perdón. 72 años de servicio del cuerpo de bomberos y no habíamos tenido una pérdida en el cumplimiento del deber. Wow. Fue algo muy fuerte. Era un incendio de un vehículo. Llegaron, se colocaron en la carretera y pues ocurrió un accidente. Un vehículo atropelló y chocó al camión de bomberos. Ok, ya. Y creo que es el... Hemos tenido servicios muy difíciles, pero para mí el que más me ha pegado es ese. Sí. Fue el más cercano, fue directo. Muy buen bombero, un gran amigo. Pero pues es... Sabemos, algo que platicamos mucho entre bomberos. Hacemos nuestro trabajo con tanta felicidad. Hacemos un trabajo que se va muy fácil, pero nunca sabemos si vamos a regresar. Por supuesto. Y mi compañero pues lamentablemente le pasó eso. Entonces creo que ese es hasta ahorita mi peor experiencia en bomberos. Ya. El ver que un compañero... Y me estás diciendo, literalmente fue un factor externo, ¿verdad? Fue un factor externo, no dependía de nosotros. Los muchachos, los compañeros llegaron al servicio, cumplieron con sus protocolos de seguridad de resguardarse, pero pues a veces no podemos controlar a los terceros. Sí, por supuesto. Sí, entonces fue lo que pasó. Pero pues los bomberos bien equipados, todo, cumplieron sus protocolos como deben haber sido. Pero pues no podemos controlar lo que otras personas hagan. Sí. No, está súper duro eso, güey. Sí. ¿Has estado en algún incendio que dure días? Sí, fíjate, hubo un incendio de una fábrica. Se dedicaban a hacer unas botellas de una bebida de malta muy buena. Ok. Hacían esas botellas, pues prácticamente era puro vidrio fundido. Y estuvimos ahí casi 3 días. Oh, wow. Sí, casi 3 días. 2 días trabajando directamente con fuego. Y ya el tercer día pues era remoción y asegurar de que no quedara ni nada ahí. Sí. Está duro eso, o sea, y bueno, yo tenía esa como... ¿cómo decirlo? También como cliché, que esos incendios que duran un chingo son como en lugares rurales, pero pues tú me estás diciendo que era una fábrica. Sí, ese fue una fábrica. También te puedo platicar el último incendio en la Sierra San Miguelito. Ah, también. Por ejemplo, yo ahí estuve 30 días continuos. O sea, sí iba a mi casa a descansar. Sí, claro. Pero pues comenzaba mi día a las 4 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. Entonces ya me iba a dormir y otra vez regresaba temprano. Y fueron 30 días continuos de estar trabajando. Hay días que me tocaba subir a la sierra. O hay días que me tocaba quedarme en el puesto de comando. Ya los últimos 10 o 15 días a mí me tocó quedarme abajo. Para todo lo que es la administración o la organización de una emergencia. Que es el tras bambalinas de una emergencia. De Sí, claro. asegurarles alimentación a todos los que están allá arriba. Agua, refrescos. Y pues la logística, por ejemplo, la seguridad. A mí me tocó mucho la parte de la seguridad en los incendios forestales. De, por ejemplo, llegaban muchos voluntarios, gente civil a querer ayudar. Entonces mi trabajo era, te doy un casco, te doy unos guantes, te doy una herramienta para que no te vaya a pasar nada mientras que nos ayudes. Claro. Y daban labores así como más tranquilonas, ¿no? Sí, No sé, como... y iban con un grupo de expertos. Ah, claro. Aquí, por ejemplo, quien iba al mando era la Comisión Nacional Forestal, que dependen del gobierno federal, y ellos traían la batuta. Y ya nomás nos repartían en equipos. Ok. ¿Sabes qué? 5 de la Comisión Nacional Forestal, 5 de Bomberos de San Luis, 5 de Protección Civil, 5 policías y 10 civiles. Okay. Entonces ahí hacíamos la función de trabajar y cuidarnos entre sí. Para trabajar esos incendios. Ese de la Sierra San Miguelito. O sea, me estabas... creo que me dijiste... O sea, como... Ustedes atacan... ¿U ofensiva o defensivamente, no? ¿Ese cómo se atacó? Ahí fue mucha defensiva. Okay. De cuidar. Evitar que se expandiera más. Evitar que se expandiera, así es.
Fíjate que en los incendios forestales pues tenemos una gran desventaja que es uno, el calor y los vientos. Claro. Entonces, por ejemplo, si tú ves cuando haces una carnita asada, el carbón empieza a tronar y salen Las las chispitas volando. Esas chispitas nosotros les llamamos pavesas. Pavesas. Sí, esa pavesa se va en el aire, así calientita, y se va y se para 3 kilómetros adelante, pero se paró en material seco. Entonces ya nos genera otro incendio. Sí. Entonces el incendio va avanzando. Entonces nosotros tenemos que irnos mucho a la defensiva de adelantarnos para hacer brechas o líneas cortafuego. Okay. Que es combatíamos fuego contra fuego. Hacíamos una canaleta o una calle de fuego para evitar que el fuego fuera a propagarse más de ese punto. Entonces esa es la dinámica de esos incendios. Sí, o sea, como que le dan camino a Así ustedes es. para... Exactamente. Mira, nunca lo había pensado de esa manera. De hecho hay una película muy interesante que se llama Solo los Valientes. Ok. Esa habla sobre un cuerpo de bomberos forestal en donde fallecieron lamentablemente 19 bomberos. ¿En dónde fue? Ese fue en Estados Unidos, en Okay. California. Sí, allá tienen muchos incendios forestales. Y las condiciones del viento fue lo que pasó. De un minuto a otro las condiciones cambiaron. Se generó otro incendio hacia el otro costado, pero también cambió la dirección del viento. Entonces cuando cambia la dirección del viento se quedan los pobres bomberos. O sea, todo se juntó. Sí. ¿Tú qué...? Bueno, antes de hacer esta pregunta, qué bueno que dijiste lo de... ¿Cómo dijiste que se llamaba esa...? Solo los Valientes. Ok, y te iba a preguntar, ¿alguna peli o serie documental que nos pudiera recomendar? Nos acabas de decir Solo los Valientes. ¿Alguna otra que tengas por ahí? Peli, serie, documental o algo así que digas, no, pues la puedes ver en YouTube sin problema alguno. Sí, mira, hay otra película que es de las películas con las que crecí con mi hermano, que veíamos desde chiquitos, que se llama Backdraft. Ok, Backdraft. Backdraft, así es. O Marea de Fuego. Ya. Marea de Fuego. Y esa película habla de dos hermanos bomberos, hijos de un bombero, que cómo se fueron convirtiendo dentro del ambiente de bomberos. Y es una historia muy padre, es una película muy padre. Y te habla mucho sobre la historia de bomberos. Otra que te podría decir es Brigada 49. Brigada 49 tal cual habla de un ciudadano. ¿Dónde te las topas esas? Esas las encuentras, sí están en Netflix. La mayoría. Brigada 49 no sé si está en Netflix. Ok. Pero es una película, está muy padre. Te habla prácticamente de toda la historia de un bombero. Cómo llegó a la estación como un civil. Lo entrenaron, se graduó. Conoció a otros bomberos que se convierten en tu familia al final de cuentas. Y se empieza a relacionar, esa es la historia de cómo crece su familia. Y llega... Toda la película trata de cómo inició su historia y cómo terminó. Ya. Fallece en un incendio. Fallece en un incendio, pero durante todo ese tiempo va recordando toda la historia de cómo llegó ahí. ¿Sí? Cómo su mejor amigo era su jefe de bomberos. Cómo conoció a que se convirtió en su esposa, también por el trabajo de bomberos. Ok. Entonces es una película muy padre. Y en general este tipo de las tres que nos has recomendado, por lo menos que sea un poquito, enseñan a cultura de prevención. Sí, hablan mucho de cultura de prevención, más la de Solo los Valientes, que es la de los incendios forestales. Pero sí te habla del mundo de los bomberos que no conocen. El mundo de los bomberos es que tú llegas ahorita como bombero, no te conozco, pero te vuelves mi hermano. Ok. Y se hace una gran hermandad. Por ejemplo, se hace una gran hermandad en donde pues uno siempre va a estar apoyándote. Y como en todas las familias, hay peleas entre sí, pero al final de cuentas estamos unidos porque nos queremos, porque tenemos el mismo trabajo, tenemos el mismo amor. Y es la unión esa, claro. Esa parte. Ya. Sí, en lo que estaba, te digo, la pequeña investigada que me aventé, sí vi que mencionaban mucho eso también, diferentes bomberos. Sí. Hablaban de que, vamos a hablar de los de Estados Unidos, que ahorita me dijiste, los de Nueva York. Sí. Que a pesar de que, no sé, imagínate un bombero al que estaba entrevistando desde Guadalajara, se refiere a los bomberos de Nueva York como compañeros, no como así como algo externo, sino sí, a pesar de que ellos estén allá, todos son como un... Así es. Por ejemplo, si yo como bombero mexicano voy a una estación de bomberos de Estados Unidos, te van a recibir con las puertas abiertas, te van a invitar a comer, porque es una familia. Qué chido. Y por ejemplo, lo hacemos una vez al año, se hace una reunión nacional de bomberos en México. Entonces ahí nos encontramos bomberos de toda la república y es de, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué esto? ¿Qué no sé qué? Y pues todos nos vemos, es la vez que se reúne toda la familia. Claro. Sí, entonces ahí vas a ver 300 bomberos, que los 300 bomberos se conocen. Guadalajara, Zapopan, Ciudad de México, Chihuahua, Cancún, Monterrey, o sea, todos nos unimos ahí, es un ambiente muy padre. Por ejemplo, yo te lo digo porque pues crecí en ese ambiente.
Entonces yo, internacionalmente me conocen como Miguelito. Sí. Porque me vieron crecer, entonces, Miguelito, ¿qué es esto? Miguelito, lo otro. Y ahorita, por ejemplo, muchos jefes de bomberos que ya están jubilados, que ya están retirados, de Chihuahua, de Monterrey. Miguelito, ay, Miguelito. No eres Miguelito, pero es la familia. Ya. Sí. Y hasta inclusive yo mismo me refiero a ellos como mis abuelitos. Yo le digo, mi abuelito de Monterrey, mi abuelito Bazáñez, que es un de los primeros jefes de bomberos de Veracruz. Wow. Sí, todavía actualmente el jefe vive y yo le digo mucho a él, mi abuelito. Y cada ratito les hablamos, ¿qué onda, abuelito? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Genial, Y hombre. es un ambiente muy padre. Bueno, ya me estás diciendo de que anualmente hacen pues la reunión, ¿no? Así es. Pero algún otro punto en el que tú digas, el yo ser bombero me ha llevado a, no sé, güey, vamos a poner un ejemplo tonto, de que salí de México y fui a este lado, o alguna cosa que me podrías contar, Mira, afortunadamente el trabajo bombero nos ha llevado a muchos lados. ¿ok? Por ejemplo, yo me capacité en la Universidad de Texas con los bomberos. Una vez al año se abre también como una escuela en español. Entonces se juntan bomberos de toda Latinoamérica para ir a tomar cursos a a la Universidad de Texas. Ya, Esa es una experiencia muy padre que tengo. Otra, entre ciudades, hay ciudades hermanas. Por ejemplo, San Luis Potosí, una de sus ciudades hermanas es Tulsa, Oklahoma. Entonces, con los bomberos de Tulsa, Oklahoma se han hablado, hemos hecho amistades también muy padres. Ellos muchas veces nos dicen, oye, te quiero donar un camión de bomberos. Oye, te órale. quiero donar trajes de bomberos. Entonces decimos, órale, va. Y nos vamos por las cosas. Porque también es muchos gastos. Entonces, vamos a cooperarnos y órale, vamos para traer el equipo. Y se vienen Vamos a desde traer el allá. camión. Y nos venimos desde allá con el camión o con el equipo. Órale. Sí. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el factor que hace a las ciudades hermanas, güey? Yo te juro que cuando me dijiste lo de ciudades hermanas, pensé que me ibas a decir a alguien aquí pegado, güey. Así. Sí, no. Fíjate que, pues como un sistema entre los gobiernos, Ujú. entre los municipios o los capitales, que buscan generar lapsos con otras ciudades del extranjero. Y terminan siendo random. Y así. termina, sí, no tanto random, no sé cómo el gobierno clasifique quién va a ser mi ciudad hermana o no, pero por ejemplo te puedo decir que aquí San Luis Potosí, su ciudad hermana ha sido Los Ángeles, ha sido Tulsa, Oklahoma, Órale. por ejemplo la parte del municipio de Soledad, su ciudad hermana es Burlington, norte de Carolina, Órale. y también hemos ido a norte de Carolina, yo no, pero han ido compañeros a norte de Carolina para traer camiones y equipamiento, Nice. entonces es una hermandad muy padre, Qué chido. sí, es algo muy chido. Y, o sea, obviamente estos vatos, por ejemplo, cuando donan para acá, ellos son conscientes de que pues, son Estados Unidos y tienen de cierta manera un mayor facilidad a ese Sí. tipo de cosas. Y es como de, nos están llegando más, ¿qué hacemos con estos? Pues, ¿los ocupas? Sí, exacto. Obviamente es como de, va. Y ellos sí cumplen con la normativa. La normativa te dice que tu camión lo jubilas en 20 años. Se acabó en 20 años y esos 20 años que vivió el camión para nosotros es oro. Sí, claro. Es un camión nuevo. Están duros. Sí. Entonces, esa es la parte muy interesante. Y aparte, no nada más el equipamiento. También le decimos, oye, hubo una historia de un compañero bombero voluntario que se fue a hacer la academia a Tulsa, Oklahoma. Ok. Estoy hablando de los finales de 90, principios de 2000, Ujú. en donde un bombero voluntario, Israel Hernández, el oficial, se fue allá a Tulsa, Oklahoma, y tomó la academia con ellos como un alumno más. Regresó y todos esos conocimientos nos los empezó a compartir a todos los demás. Ya. ¿Sí? O ellos mismos como instructores vienen mucho para acá. Te puedo decir, hay un señor que se llama Tom Wintle que ya lleva muchos años, que su hijo también se hizo bombero. Entonces primero venía el papá a darnos cursos y ahora viene el hijo a darnos cursos. Ya. Y es un mundo muy interesante. Sí, es Vaya, muy qué padre. chido, bomber. Ahora, una pregunta que se me acaba de ocurrir ahorita, güey. ¿Cómo es? Supongo que la alarma que suena ahí en la estación, pues es la típica que escuchamos en todos lados, ¿no? El prrrr. ¿Has desarrollado tú algo a partir de esa alarma? De que, por ejemplo, estás dormido y si te levantas y... La alarma es un timbre, haz de cuenta del timbre del recreo. Entonces llegan momentos donde estás dormido y llegan a timbrar a tu casa, que es un timbre mucho más bajito, pero sí te quedas de... ¿Qué boles? ¿Qué pasó? Sí, claro. O por ejemplo, con nosotros, en mi casa, toda la vida hemos tenido un radio en la casa. Ok. Entonces ese radio está ahí para que escuchemos. Y entonces de repente escuchas cualquier ruidito y el radio, o sea, ya te despiertas en automático, Sí, pues, aunque estés en tu casa descansando. Te puedo decir, la que más ha sufrido es mi mamá. Sí. Sí. Le Porque, tocó todo. esposo y 2 hijos bomberos, entonces... Una experiencia, por ejemplo, una vez, yo estaba más chico, Ujú. mi hermano en un incendio se cayó y se fracturó el pie. Ok. Los compañeros hablan de unidad 2 para central, para que estén enterados, Adolfo se cayó y se fracturó un pie. Para que por favor nos manden a la ambulancia. Y ya manda la ambulancia y en ese ratito yo estaba viendo a mi mamá y mi mamá se para y agarra el radio y
Central, para que mande una camioneta por mí para ir a recoger a mí. Y ya los muchachos, sí, señorita, vamos por usted. Ya. Porque pues está escuchando y sabe que algo le pasa Sí, a su por hijo supuesto. y es, vámonos. Pilas. Sí. Y ahí, por ejemplo, pues a lo mejor no había alguien que fuera por ella, pero un voluntario escuchó y el voluntario dice, señora, yo paso por usted. Y el voluntario ya pasó por ella y ya la llevó al hospital. Y conmigo también, porque pues Sí, no me claro. podía quedar solo. Ah. Ahora sí, última pregunta, Bomber. A partir de pues, todos estos años que tú has estado metido en esto, ¿qué tan frío tú crees que te has vuelto? Sí te vuelves un parte frío, pero no con todo. Ok. Si nosotros vemos que hay niños involucrados, nos pega bastante a todos los bomberos. Mm, Porque nosotros decimos que nosotros como bomberos somos niños disfrazados de adultos. claro. ¿Por qué? Porque nos gustó el sonido de las sirenas y seguimos ahí y nos ha gustado. Entonces cuando vemos que es un niño, nos duele mucho. Y cuando son otros casos, sí ya te vuelves un poco, pues más frío, más temerario. Yo te puedo decir que como crecí en este ambiente, a veces cuando me platicaban historias de que se murió alguien, yo hasta parecía familiar. Me Ya. ponía a llorar ahí como Sí, como un niño chiquito, pero pues al final de cuentas pues era por la sensibilidad que tenía en esos tiempos. Y ahorita ya uno se ha vuelto, agarras callo. sí, un poco más frío, pero sí te duele. Y por ejemplo en ese ratito que vas tú solo, andas manejando, te entra el sentimiento y pues es cuando sacas todo. Claro. ¿Sí? O también hablarlo con los compañeros. Sí. ¿Sí? El hablar con los compañeros te ayuda bastante, te ayudan de cuestiones internas de trabajo o externas. Somos entre todos como que muy buenos psicólogos entre nosotros. Sabemos escucharnos, sabemos apoyarnos. Esa es la parte interesante de esto. Genial. Bomber, antes de terminar, ¿algo que te gustaría agregar? Pues realmente sí traten de apoyar de la mejor forma a los cuerpos de bomberos. No nada más de San Luis Potosí, en general. Bomberos tiene muchas necesidades de ayuda, de gente que tenga el interés de querer ser bombero y dar ese apoyo a la ciudadanía, o también el aspecto económico. Ok. Sí, no tanto de que vayan, vean un bombero y le den dinero, no, vayan a las oficinas en donde hay un patronato que maneje ese recurso y ellos lo pueden invertir en combustible o en algunas otras cuestiones. Y la parte de entiendan el trabajo del bombero. Claro. A veces no es tan fácil y como ya lo mencioné muchas veces a lo largo del podcast, es prácticamente, no es nada más aventar agua. Sí, no es nada más aventar agua, entonces ténganos paciencia, entiéndanos, compréndanos, porque también la deficiencia del personal es algo que nos afecta, Claro. porque no nos permite hacer todo el trabajo que quisiéramos de la misma manera, pero pues simplemente es apoyar y darnos ese soporte. Creo que eso es lo que podría decir. Excelente. Sí. Pues bueno, para quien nos vio en YouTube, las redes de las estaciones de la estación de bomberos de aquí de San Luis Potosí sí estuvieron dando el rol en pantalla todo el tiempo, y la de Miguel Benavente también. Para quien nos escuchó en Spotify, ¿cuáles son las redes que acabo de decir, Bomber? Prácticamente van a encontrar como Bomberos SLP1, Ujú. tanto en Facebook como en Twitter y Instagram, al Cuerpo de Bomberos. Ahí, por favor, síganos, compartan nuestras publicaciones. No son muy seguidas porque le comentaba a Omar cuando llegamos aquí, nos concentramos en atender las emergencias y ya después, ¿alguien tomó foto? No, pues ni modo. De que Entonces, se les va. sí, pues, o nos concentramos en tomar fotos o en ayudar a la gente. Claro. Y nuestra prioridad es ayudar a la gente. Entonces, síganos, compartan nuestro contenido, nos van a ayudar bastante. Eso también a veces salen campañas de recolección ahí en nuestras redes sociales. Ok, Entonces, de esa manera nos pueden apoyar mucho. excelente. Sí. Pues bueno, sin más que agregar, Bomber, muchas gracias por jalar, que la verdad Gracias a que qué buena plática, sí, fue demasiado enriquecedora. Yo no me imaginaba muchas cosas que ahorita acabo Sí. de aprender, y espero que ustedes también. Bomber, sin más que agregar, Gracias por invitarnos y si están interesados en serse bomberos, búsquenme. Yo los ayudo a que se hagan bomberos. ahí está, búsquenlo. Vale. Dale pues, nos estamos viendo. Bye. Gracias.